Las respuestas que Extremadura necesita y que deben contener los presupuestos para el ejercicio 2013 no pueden pasar por mantener los puntos de atención continuada cerrados, no pueden pasar por tener 800 profesores menos en nuestros centros educativos en la educación pública, no pueden pasar porque le falten 5 millones de euros a las ayudas a libros de texto que tanta falta hacen a muchas familias extremeñas, no pueden pasar por no presupuestar la gratuidad del transporte escolar para la posobligatoria, que tantísimo esfuerzo y sacrificio le está costando a muchos padres poder pagar el autobús de sus hijos e hijas. Y, desde luego, no puede pasar porque la Junta de Extremadura no pague la ayuda a domicilio a los municipios y desaparezca un programa de tantísimos años que empleaba a tanta gente y que daba una calidad de vida buenísima a nuestros mayores. En definitiva, las respuestas que deben traer los presupuestos que en estos momentos se están registrando en la Asamblea de Extremadura para el año 2012 deben dar solución a todo lo que no ha funcionado en el año 2012. En unos casos porque no se presupuestó lo suficiente y en otros casos no ha funcionado por la falta de responsabilidad, por la falta de seriedad de quien gobierna Extremadura, en definitiva, por la pésima gestión y nefasta gestión y negligente gestión del presidente Monago. Un presidente que ha estado tan pendiente en el último año de buscar los errores del PSOE, los errores que pudimos cometer y que seguramente cometimos en el pasado, que se olvidó, por tanto, de ejercer su responsabilidad y de buscar aciertos para el presente y para el futuro de Extremadura.